Hola, ¿qué tal? Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta su casa. Mi nombre es Javier Risco y esto es la nota dura de viernes. Información que, bueno, lo que hacemos en este programa es tratar de hacer un recuento de la semana, ya sabe, con dos voces muy importantes. El día de hoy es un placer para mí presentar al maestro don Alfonso Zárate. Gracias de verdad Javier, por estar por acá, analista político de gran nivel. Gracias de verdad por estar esta noche por acá. Y nuestro querido Omar Sánchez de Tagle, periodista también de muchísimos años. Cubriste muchos años Fuente Judicial, Fuente Justicia, y ahora está en las altas esferas de la jefatura de información del programa En Punto todas las noches. Gracias, Omar, por estar por acá. De verdad, bueno, pues a los dos admiradísimos, analista, periodista. La dinámica de este programa es interrumpirnos, es hablar, decir cualquier cosa que se les venga a la mente, se puede decir de todo, y es prácticamente hacer el recuento de lo que sucedió esta semana. Varios temas, pero muy, muy bien marcados. Empezamos con el primero, ¿les parece? Sale. Vamos a verlo. Sin autonomía y una ley adecuada, no hay ningún interés de que se pueda ejercer una buena función de impartición de justicia. No al fiscal carnal. El pase automático es a todas luces inaceptable. Algunos legisladores y políticos han utilizado mi nombre y mis supuestas aspiraciones como una excusa para ellos no avanzar en la aprobación de las leyes que permitieran mejorar las condiciones y herramientas con las que se procura justicia en nuestro querido México. Yo no tengo ninguna aspiración fuera de servir con honorabilidad en cualquier capacidad pública o privada a mi país. He decidido enviar al presidente de la República y al Senado mi renuncia irrevocable. Yo creo en las credenciales que tiene quien era nuestro procurador. Lo que no podemos hacer es apresurarnos ahora a definir un fiscal por razón de la presión política, y a lo mejor tendremos que esperar a que ocurra la elección de julio del próximo año. Creo que habla del tamaño del procurador que hasta el día de hoy hemos tenido. Está bien, esto le quita ruido a toda esa discusión, es cierto, pero falta mucho por hacer. Y renuncia a la PGR y está abandonando también su posibilidad de ser considerado como fiscal general. Está en su derecho, él sabrá si va a concursar o no, si va a participar o no. Lo que sí es, no lo hablamos. Ahí está, la salida de Raúl Cervantes de la Procuraduría General de la República. Pues tal vez empecemos delineando a este personaje, Omar Sánchez de Tagle. ¿Quién es Raúl Cervantes? Sobre un personaje que viene, bueno, muy cercano al PRI, siempre, desde el primer momento en que fue nombrado, pues las primeras críticas fueron su cercanía justamente al poder. Es un abogado que realmente sabe hacer su trabajo, aunque ya estando en la Procuraduría General de la República empezamos a ver detenciones de procuradores, pero a la fecha ni una sola sentencia, por lo menos en el periodo que él estuvo, pocas sentencias, y digamos que la posibilidad de que fuera alguien externo al PRI, y por eso yo creo que vinieron los ataques constantemente contra él en los últimos meses, fue el gran factor para que no fuera él el fiscal, aunque yo creo que la posibilidad de que él sea fiscal es muy grande, es decir, ¿todavía sigue? Renuncia como procurador, pero no quita la aspiración para ser el próximo fiscal. Y el presidente Enrique Peña Nieto decía, bueno, después de las elecciones, después del 2018, vamos a volver a tocar este tema. Para ese entonces, Raúl Cervantes está más que vivo. Bueno, pues ¿cómo delinear este personaje, don Alfonso? Yo creo que Raúl Cervantes es un personaje con una trayectoria de litigio muy eficaz, y quienes lo apoyan para ser procurador en su momento y quienes lo apoyaban para ser fiscal general de la República subrayaban esa condición de gran abogado, de gran penalista. Okay. Y me parece que eso es importante, pero resulta secundario cuando estamos hablando de una institución como PGR o cuando estamos hablando de una Fiscalía General de la República. Ahí habría cuando menos dos elementos que me parecen están ausentes en el caso de Raúl Cervantes. El primero es la autonomía y el segundo es la ética. En el caso de la autonomía, ¿cómo puede ser un fiscal
general de la República, que va a tener el monopolio de la investigación de los delitos que se cometan, y se le encarga a alguien que fue director jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que defendió el caso Monex, que tiene una trayectoria de defensa absolutamente partidista. Entonces me parece que ha sido un error muy importante del presidente Peña el llevarlo primero a la Procuraduría, tratar de impulsarlo a la Fiscalía, porque como han señalado tantas instituciones de la sociedad civil, no puede garantizar la mínima independencia que es necesario en ese órgano. Y el otro tema es el tema de la ética. Me parece que un botón de muestra, como el hecho de tener un Ferrari de más de 3 millones de pesos, pero además de dar un domicilio ficticio en Cuernavaca para no pagar la tenencia en la Ciudad de México, sí, te mide la estatura, ¿no? Así es. Te mide la estatura de un personaje, lo desnuda desnuda el nivel que lo grave es nunca aceptar un error, ¿no? Salió una respuesta por parte de la Procuraduría diciendo: hoy me enteré de esto, hoy por la mañana cuando leí el periódico, yo no sabía ni tenía la idea de qué había sucedido. Bueno, pues habla también de la estatura de la respuesta. ¿Cómo se fragua Omar Sánchez de Tagle? Bueno, primero más bien, vámonos al tema de los archivos pendientes. Él en la última, con la Junta de Coordinación Política, dice: voy a dejar el archivo Odebrecht, ahí está, no nos lo enseña y nadie sabe en qué va, pero dice: ya lo concluí. Ya lo concluí, o sea, ahí está, y cuando pues pregunten al subsecretario yo me voy, ahí está. Otro tema, por supuesto, ¿qué ha hecho con los gobernadores? Lo decías bien, con Javier Duarte, con el propio Roberto Borge, con César Duarte, con Guillermo Padres. ¿Cómo van estas investigaciones? Y varios expedientes más pendientes. El espionaje de Pegasus, tienes todos los pendientes que heredó. Hay una parte que primero, él hereda muchos casos, el de los 43, Nochixtlán. De los cuales de Ayotzinapa se queda, ahora sí que simplemente flota, ¿no? Flota, no hay en este año de octubre de 2016 a octubre de 2017 ninguna relevancia o ninguna revelación importante en el tema, ¿verdad? Alarga los plazos, solamente alarga los plazos y, digamos, no se les da ninguna promesa a los familiares, pero tampoco hay ningún avance en la investigación, nada que te permita decir si va a avanzar este caso o ya se va a cerrar. Esto en cuanto a los normalistas, tiene heredó Nochixtlán, Tlayacapa. Y bueno, vienen todos los casos que hereda, como el de uno de los más importantes, el de Javier Duarte. Y aquí me parece una de las partes en donde vemos que la autonomía, que justamente no tenía, es donde queda mucho más visible. ¿Por qué? La Auditoría Superior de la Federación le da 53 expedientes que le dice: hay indicios de que hay 53 casos contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, que se deben de investigar. Se los da a la Auditoría Superior de la Federación y los 53 se van al archivo. Dice que la PGR no puede analizar esto que ya le estaba dando una autoridad como la Auditoría Superior de la Federación. Meses después, él dice: bueno, estamos investigando por qué se fueron al archivo. Y lo mismo pasa, lo que nos ha acostumbrado, por lo menos la administración de Cervantes, es a decirnos una orden de aprehensión, con eso se cierra el caso. Y lo mismo está pasando con Odebrecht. Dice que se concluyó el caso, ayer sale el nuevo encargado de despacho, Elías Beltrán, y dice: bueno, ya se acabó, pero no se ha judicializado. Bueno, si no se ha judicializado, el tema no se ha terminado. La labor del Ministerio Público Federal concluye hasta que se obtiene una sentencia, y ahí puede decir entonces la Procuraduría General de la República: ya concluimos este asunto. Pero entonces, ¿cómo van a llegar con un juez y, digamos, van a solicitar órdenes de aprehensión contra todos los funcionarios del caso Odebrecht, y de repente les van a decir: bueno, en el nuevo sistema de justicia penal tienes que investigar? ¿Cuánto vas a querer investigar? ¿3 meses o 6? Bueno, dame 6 meses. ¿No que ya concluiste las investigaciones? Pues hay esta parte que todavía queda muy pendiente, y muchos casos los dejó, digamos, que en el tintero, solamente con el pleno de la investigación. El caso de Pegasus, no hay ni un solo resultado, sino, por no decir el de Javier Valdés, del caso de los periodistas. Tiene razón, sí es cierto. No se avanzó absolutamente nada. Y la gran pregunta, maestro Zárate, es sin duda, en un país como México, con tantos archivos, con tanto que sucede diario, casos de corrupción, casos de violencia, etcétera, en este momento estamos en un vacío, ¿verdad?, de función, tal vez de la figura más importante, pues sí, de procuración de justicia en este país, que no se ve
no se ve que se vaya a acelerar la Fiscalía General, lo decía bien la intención, que después reculó al presidente diciendo, no, yo nunca dije que hasta 2018, yo dije que podía ser un escenario. Pero vaya, la primera intención fue, pues tirémoslo hasta 2018. ¿Cómo se queda un país? ¿Cómo se queda un país como México en este momento? Yo creo que vale la pena mencionar que la Procuraduría General de la República es un resabio de las instituciones del México autoritario. Okay. Entonces, a lo largo de tantísimas décadas de preeminencia del Partido Revolucionario Institucional, la Procuraduría cumplió un papel de un órgano de sanción o de castigo a los disidentes, a los opositores, incluso dentro del propio régimen. Y quizá es importante recordar que también en ese trayecto se acostumbraba que cada 6 años hubiera un Cordero Pascual, un personaje significativo que pagaba por los pecados de todos los demás. Eugenio Méndez Ocurro, el ingeniero Díaz Serrano, Raúl Salinas de Gortari. Es decir, la Procuraduría era un instrumento que servía exclusivamente... Era el arranque del sexenio, ¿no? Sí. Así es. Entonces, en ese momento, el Cordero Pascual y todos tranquilos. Y esa institución permanece. Y el otro problema gravísimo es el tema de la impunidad. Se dice, por ejemplo, que de cada 100 denuncias que se presentan, solo 3 terminan en una sentencia condenatoria. Y alguien dice, esto es aberrante, estamos hablando de un 97% de impunidad. No, el tema es mucho más grave. Estamos hablando de un 97% de las denuncias que se presentan. Sí, pero ya hay estudios que demuestran que hay un enorme número de ciudadanos que no acudimos a denunciar porque sabemos que es una simulación, que no tiene ningún sentido. Entonces, si tuviéramos las cifras reales, el nivel de impunidad sería verdaderamente monstruoso. ¿Cómo hablar de un Estado de Derecho? Y frente a esto, los reclamos de los sectores más conscientes de la sociedad que quieren un sistema nacional anticorrupción en donde una pieza clave es la Fiscalía General de la República. Y lo que encontramos es las enormes resistencias de la clase gobernante para ir concretando el sistema nacional anticorrupción. Y desde luego, como lo señala Omar, el riesgo es que o bien sea el propio Raúl Cervantes o alguien más de ese perfil, es decir, poco autónomo, poco independiente, con una trayectoria moralmente cuestionable. Por ahí salía el nombre, incluso en estos días salió el nombre de Miguel Ángel Mancera. O sea, Miguel Ángel Mancera. Hoy, ayer tuve la oportunidad de hablar con él, de entrevistarlo por la mañana en radio, y le preguntaba, le decía, las aspiraciones, es muy cantada las aspiraciones, pero por ahí está el run de que podríamos tener un cambalache de la Fiscalía General. Y decía él, no, bueno, pues en donde yo sirva al pueblo, ya sabes cómo son las respuestas. Ahora, lo preocupante es que nos estamos, todos nos estamos preocupando por quién va a ser el fiscal, pero no hemos visto que todavía falta hacer una reforma bien hecha al artículo 102, a todo lo que sería la Fiscalía para darle justamente esta autonomía, para que el Ministerio Público pueda operar sin esta parte política, es decir, que no sea el artífice del gobierno en funciones y tampoco que sea, también el miedo que tenemos todos es que quien llegue como fiscal, pues haga toda la impunidad para los que se están justamente yendo. Yo decía de broma esta semana que lo que pasó en la PGR es que se les colapsó como el sismo. O sea, se le colapsaron los edificios, se les colapsó el procurador y los expedientes están ahí metidos. En el caso de Rafa Márquez, por ejemplo, decía un subprocurador en la semana, no ha retirado el dinero de las cuentas bancarias, a nosotros no nos han notificado. Bueno, ya retiró el dinero Rafa Márquez, lo que pasa es que no se enteraron por este colapso que tienen al interior de PGR porque tienen los expedientes dentro, sin procurador y sin edificios. Y el gran tema es, estos son los grandes temas. O sea, estos son los temas en donde tienes la atención total de los medios. Y aún con ellos... No imagino los temas que están... Los que dicen no relevantes. Los que dicen no relevantes, los temas que evidentemente no llegan a los medios de comunicación, los temas de justicia, de desaparecidos, de violencia, que deben de tener acumulados. Me parece que es importante abrir la ventana de lo que mencionaba hace un momento el maestro Zárate, de esta sociedad organizada, de esta sociedad consciente. Hay varios movimientos, entre ellos tal vez lo más importante, el Vamos por una Fiscalía que Sirva, que reúne a más de 300 organizaciones. Y me interesa mucho su visión, porque, por supuesto, la experiencia del maestro Zárate, tu cobertura desde hace muchos años a la fuente de justicia,
algo está cambiando en México, ¿no? Hay visos de por lo menos una justicia mucho más pronta, mucho más eficaz, sobre todo por estas organizaciones. Imagino cuando cubrías en la década de los 90 justicia, inicios de este siglo, 2001, 2006, 2008, todos estos, cuando estaba reporteando, pues no había ni posibilidad de meterte, ¿no? En el tema de que la sociedad civil se pronunciara sobre algún caso, obviamente no había la posibilidad, o de que dieran, digamos, esta propuesta de iniciativa para cambiar la fiscalía. Bueno, hablar de autonomía en el 2001, 2002 era, bueno, te estás yendo contra el régimen, ¿no? ¿Qué les pasa? Pero finalmente desde hace muchos años se está pidiendo la autonomía de una fiscalía, y yo creo que lo importante es no hablar del hombre que va a quedar como fiscal, sino primero de los cambios que se tienen que dar a esta reforma para que, teniendo una reforma completa, autónoma, estamos hablando de que quien quede como fiscal va a nombrar al fiscal anticorrupción. Eso es muy importante porque ahí me recuerda lo que ocurrió, por ejemplo, a mediados de la década de los 80, cuando el asesinato de don Manuel Buendía, cuando la tortura y asesinato de Enrique Camarena evidenciaron los vínculos entre la Dirección Federal de Seguridad, es decir, el órgano de inteligencia del Estado mexicano, con el crimen organizado. Y, entre otras cosas, con una presión norteamericana muy fuerte, el presidente Miguel de la Madrid decide la desaparición de los dos órganos de inteligencia civil, la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales y la Dirección Federal de Seguridad. Y se dan a la tarea de crear un órgano de inteligencia civil impecable, desde cero. Entonces, el CISEN nace, entre otras cosas, con la idea de que no podían ingresar ninguno de los que habían trabajado en la Dirección Federal de Seguridad. Es decir, era un reclutamiento nuevo de gente limpia, que pasara exámenes de control de confianza, en fin. Entonces, ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que las organizaciones de la sociedad civil están reclamando un nuevo diseño, una nueva ingeniería de la Procuraduría, porque el riesgo es que con un cambio de nombre nos entreguen a la misma Procuraduría, con el mismo personal, con los mismos vicios, con los mismos... Entonces, no, de ahí el reclamo de los grupos más conscientes, es decir, empezar de cero. O sea, no nos traigan todas esas ruinas institucionales para hacer la nueva Fiscalía General de la Nación. Sí, y hay un punto, lo acabas de decir muy bien, el tema del nombramiento del fiscal anticorrupción, en lo que yo de verdad, yo creo que el golpe en la mesa que dio la sociedad en este 2017, tal vez lo más importante es este comité ciudadano presidido por Jacqueline Pechard, estos 5 o 6 mexicanos que están y que vaya, tuvieron la relevancia, por supuesto, cuando se dieron a conocer, pero que ha bajado un poco el tono de su importancia en las últimas semanas, en los últimos meses. Sabemos, por supuesto, la coyuntura del sismo, del cual hablaremos también más adelante, pero no hay que quitar del ojo lo que hemos ganado este año. Yo creo que sí ha sido un año importante en el tema de hacia dónde vamos como sociedad y lo que hemos logrado, lo que hemos exigido. Yo creo que también gran parte de este pase automático que ya estaba cantado hasta hace mes y medio, estaba toda la maquinaria para que sucediera, pues en gran parte se detuvo por los reclamos sociales y también hay, no sé, esta percepción que tienen los panistas y los del frente de esto me lo cuelgo yo. Esto me lo cuelgo yo, sí, ¿no? De todo el tiempo, Marco Cortés, el propio Ricardo Anaya diciendo, hemos logrado quitar al procurador, y es como, a ver, vamos en orden y pongamos las cosas en su lugar y en su dimensión. Y también, bueno, por supuesto, en unos minutos hablaremos de lo que sucedió esta semana con el tema de Emilio Gamboa, de cómo va a hablar con el presidente Enrique Peña Nieto, que no hubiera sido relevante el tema y nadie hubiera sabido de esa reunión si no hubiera sido porque tomó un helicóptero en Campo Marte. Y que no tomó las dimensiones por la renuncia del procurador. Exactamente. Bueno, vamos a ir a una pausa. Seguimos con Omar Sánchez de Tagle, seguimos con el analista político Alfonso Zárate en esta noche de La Notadura. Vamos a hablar, regresando, de cómo se van acomodando las piezas de la grilla política. Hoy, bueno, esta semana el Financiero organizó un evento muy interesante, un foro en donde estuvieron en pasarela los 4 fantásticos del PRI y el presidente Enrique Peña Nieto nos dijo varias declaraciones importantes. Vamos a una pausa y regresamos.
presidente no va a decir quién va a ser el candidato del PRI a la presidencia de la República? El presidente tiene siempre, por supuesto, una opinión importante en el priismo, y el priismo lo sabe. Y además, déjame decir algo más. A ver, los priistas, y aquí estoy hablando de la política, los priistas tenemos nuestra propia cultura, nuestra propia liturgia. Hay quienes nos estigmatizan porque no somos diferentes, porque no hacemos primarias, porque no hacemos ejercicios que otros partidos políticos eventualmente hacen. Más le interesa que sea candidato. ¿Usted qué opina de esto? Nosotros estamos concentrados en el trabajo del paquete económico, en el trabajo de la Secretaría, y eso es lo que motiva nuestro actuar, y a mí me da mucho gusto siempre que el sector empresarial tenga confianza en México. Es a través de esa confianza, de su deseo de apostarle al país, que habremos de seguir creciendo. Gracias. ¿Estamos frente al candidato del PRI a la presidencia de la República? No, están frente al secretario de Educación, que está plenamente concentrado en lo que es su tarea, que es seguir sacando adelante la reforma, el nuevo modelo educativo y por supuesto también organizar todo el proceso de reconstrucción. No, que yo sepa, no es así. Todavía no son los tiempos, lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo hasta que los tiempos y las definiciones estén claras. Ahorita no hay ninguna convocatoria. Hay un proceso todavía muy largo de parte de mi instituto político. De verdad creo que no hay que acelerar los tiempos. Otros están muy acelerados, otros están con obsesiones. Y yo quiero decirles que de mi parte no hay obsesión. Va a estar la cosa. No, o sea, aquí se ve que el grupo de interacciones y acá el financiero le hicieron caso a lo que Gamboa les ahí anunció. Pues vamos a invitar a Squad. A lo mejor les faltó el bueno. Pero falta. Bueno, pues ahí está en un ambiente relajado, más suelto el presidente que teniendo cámaras enfrente, o por lo menos, la verdad, un poco más relajado, más juguetón ahí. Y bueno, pues salen temas importantes este lunes en esta reunión. A ver, el análisis, por supuesto, empezamos si quiere con usted, maestro Zárate, ¿dónde estamos parados y cómo ve a este viejo conocido, el PRI, y cómo se van organizando estas piezas rumbo a 2018? Yo veo, por una parte, al tapadismo absolutamente vigente. Es decir, aquí de nuevo nos damos cuenta de las dificultades para avanzar políticamente. El sistema político mexicano siempre ha buscado que el jefe, el presidente de la República, el titular del Ejecutivo, con el nombre que tenga, permanezca en el poder o, de alguna manera, que decida su sucesión. Es decir, si nos vamos a la prehistoria, el general Porfirio Díaz, o antes inclusive, Benito Juárez lo sacó de la presidencia la muerte, pero él permanecía, y cuando llega Porfirio Díaz, recuerdo que en el plan de Tuxtepec hay una frase que dice que nadie se imponga en el ejercicio del poder y esta será la última revolución. Pero el revolucionario Porfirio Díaz, cuando llegó a la presidencia, se mantuvo 34 años. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la larga visión de la historia? Que Carranza quiere imponer a su sucesor, a Bonillas, se lo impide Tlaxcalaltongo y llega Álvaro Obregón. Álvaro Obregón impone a su sucesor, que es Plutarco Elías Calles, pero reforma la Constitución para poder regresar. Se lo impiden las balas de León Toral. Pero a partir de Lázaro Cárdenas, todos los presidentes priistas decidieron quién sería su sucesor. Lo hicieron de alguna manera auscultando a las fuerzas políticas. Por ejemplo... Que ese análisis político-psicológico debe ser interesantísimo, ¿no? Absolutamente. O sea, el mantenerte en el poder como una raíz de la silla, o sea, como una raíz de la silla, el decir, claro que me puedo perpetuar. Puse sufragio efectivo, no reelección, pues, o sea, suena bien, pero no. En el caso, por ejemplo, de Obregón, hizo dos cambios. El grupo obregonista en el Congreso, durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, solamente hizo dos reformas a la Constitución. En el primero, para aumentar el periodo de 4 a 6 años, que es una reelección parcial. Sí, tienes razón. Y el segundo, en donde la Constitución decía que el ciudadano que hubiera ocupado la presidencia por ningún motivo podría reelegirse, no le agregaron en el periodo inmediato. Y entonces, como ya no era el periodo inmediato, sí, claro, podía regresar. Bueno, entonces, lo que yo veo hoy es absolutamente imperante el tapadismo.
Y entonces estas actitudes del secretario de Gobernación y del de Educación, en fin, todos están encargados. Recuerda una de las dos reglas clásicas del viejo régimen. La primera es, decía don Fidel Velázquez, el que se mueve no sale. Entonces los tapados no se mueven, porque saben que si... Ahí están. ¿Te imaginas que hubiera cancelado uno para este evento, o uno para el evento de hace 3 días también, que fue en Sinaloa, o uno para el evento... Nadie ha cancelado un solo evento. Así es. Entonces, el que se mueve no sale, y la otra conseja era, para ser papa es preciso ser cardenal. Entonces, dentro de los priistas, esto implicaba que no jugaban sino los cardenales, los miembros del gabinete. Bueno, pues hoy... La liturgia. La liturgia. Exacto. Estamos en eso todavía. ¿Cómo lo ves, Omar? Pues yo creo que los veo cómodos. Decía, lo dijo el presidente Enrique Peña Nieto y lo dijo Enrique Ochoa ayer, justamente, ¿no? Mañana viene el Consejo Político Extraordinario del PRI, en donde van a, y lo entrecomillo mucho, van a definir el método de elección, no solo del candidato presidencial, sino del resto de candidatos. Pero en términos reales, lo que viene anunciando el presidente Enrique Peña Nieto y lo que anuncia Enrique Ochoa ayer es, nos ha funcionado y siempre nos funcionará el método de nuestros delegados. No es el asunto del dedazo, simplemente que nuestro método siempre nos ha funcionado. A mí me dio mucha risa esta. Hoy aparece, me parece, en el diario Universal. El día de ayer aparece en el diario Universal esto de votarán 37,000 priistas. No, bueno, reaccionamos igual todos. Es como, oiga, está bien. Vamos a escuchar lo que dijo César Camacho en esta semana. Dedazo es de la prehistoria política mexicana. El factor de participación más amplio posible, que es al que le apuesta el PRI, nos permitirá salir robustos, fuertes, competitivos e, insisto, en un ejercicio donde nadie tenga lesión política alguna. El dedazo es algo de la prehistoria. Y yo decía ayer, lo dice un dinosaurio. Entonces... Y no hubo novedades, no hay novedades en el método de selección. Es exactamente lo que decía el presidente, la liturgia, el mismo método. Y tienen razón en el sentido de que está dentro de los estatutos, ¿eh? Sí, porque el estatuto establece diferentes maneras para elegir a los candidatos y una de ellas es usos y costumbres. Usos de costumbres. El poder de cada uno, ¿cómo los ves? ¿Cómo los ves a Osorio Chong, Aurelio Nuño, José Narro, José Antonio Meade? ¿Se perfilan, no se perfilan? O el día de ayer escribe el maestro Zárate una columna muy interesante de Luis Videgaray. Ahorita vamos con ese tema, pero ¿tú cómo los ves, Omar? Yo creo que, fíjate que gran parte de lo que pasó el 19 de septiembre modificó mucho las cosas, es decir, les modificó mucho los escenarios. Tú hablabas a las direcciones de comunicación social y te decían, no, bueno, es que nos agarraron, literal, con las maletas en la mano. Sí, en campaña. Muchos ya estaban afuera, con un pie afuera, ya para en los primeros días de octubre salir, y de repente... No, incluso esto por supuesto en Radio Pasillo, pero lo mencionan jefes de comunicación social, teníamos saturadas las agendas con empresarios. Sí. O sea, saturadas. Ya tenían todo septiembre saturado, todo octubre saturado con empresarios, y se cayó todo eso. Y se cayó, y la forma en que cada uno ha operado, es interesante cómo ver cómo cada uno ha salido, desde Aurelio Nuño, que ha estado en todos los estados, que ha estado, digamos, yo no descartaría en lo más absoluto a Aurelio, porque de repente Aurelio lo ves en todos y cada uno de los eventos, no solo el presidente, sino a partir del sismo. Bueno, aparece todos los días, conferencias de prensa. Narro también ha salido mucho, pero yo creo que mucho menos, con una función mucho más específica. También, la ventaja de Osorio Chong es que de repente el tema de seguridad se pasó al segundo plano, aunque en estas semanas ha aumentado bastante, pero esta sombra que tenía del tema de seguridad, el sismo hizo que él se lograra mover hacia otros panoramas, ¿no? Entonces creo que les dio el sismo posibilidad de salir. Y eso sí, lo que yo me quedó muy claro en la reunión de lunes que estuvieron estos 4 personajes es que la orden fue decirles, cada quien habla de lo suyo. Y punto. Y punto. No se les ocurra ir salirse con sus obsesiones, diría. Nada más. La figura de Luis Videgaray, maestro Zárate. Yo lo que observo en estos días, en estas semanas, es que hay un intento de ubicar
solamente 4 personajes como los posibles. Y el propio Emilio Gamboa hizo un señalamiento de que eran 4. La sucesión, las prácticas de la sucesión en el régimen priista se repiten cada sexenio, pero van adquiriendo ciertas modalidades que le impone el presidente en turno. Entonces, por ejemplo, en su momento, Miguel de la Madrid decidió la pasarela de los 6 distinguidos priistas. ¿Por qué la decidió? Yo creo que la razón fue muy simple. En 1962 se crea en México el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, el club más exclusivo en el país. Una treintena de los empresarios más poderosos del país forman el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios en 1962. Y a partir de ese momento, quienes aspiran a la presidencia tienen que pasar por un examen que les hacen los miembros del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Cada 6 años, de una manera muy discreta, los aspirantes se sientan a comer, se reúnen y ahí reciben un examen a título de suficiencia, y después de ese examen... De todos los partidos. Al momento del 62, digamos... bueno, si en aquel tiempo... Era solamente PRI. Y el ritual, la liturgia, era muy simpática. Llegaban los señores del Consejo con el presidente y le decían: señor presidente, queremos su anuencia para invitar a los secretarios A, B y C a reunirse con el Consejo. Y el presidente, en un arrebato de dignidad, les decía: sí, pero agreguen también X, Y. Es decir, no son solamente estos, son estos otros. Pasaba cada uno de ellos a ese examen y al final regresaban los señores del Consejo y le decían: señor presidente, qué bien vimos al secretario B y al secretario X. Ellos ya habían acotado la decisión, es decir, para nosotros son estos 2. Usted puede decidir el que quiera, nada más que sabe que si elige a alguien distinto a esto, la reacción nuestra será: vamos a pagar por ver, retracción de capitales, si nos preocupa mucho, fuga de capitales, etcétera. Entonces, en 1970, la liturgia. Sí, la liturgia. En 1976, y eso es lo que yo escribí en mi artículo de ayer, toda la clase política priista era mollista. Todos estaban en torno al secretario de Gobernación, por muchas razones. En primer lugar, porque era el jefe de la política interior. En segundo, porque todos los presidentes anteriores, desde 82, habían salido de Gobernación, salvo Adolfo López Mateos, que salió de la Secretaría del Trabajo. Entonces, la clase política era mollista. Y de repente López Portillo se saca de la manga a José López Portillo, su amigo de la juventud, secretario de Hacienda. Bueno, yo pido no descartar a Luis Videgaray. ¿Por qué? Porque Luis Videgaray es el alter ego de Enrique Peña Nieto. Es decir, Peña Nieto no podría gobernar sin Videgaray. Ha influido en las decisiones de miembros del gabinete, incluso de Meade. Yo creo que Meade no estaría en la Cancillería y después de no ser. Entonces, es el hombre de las grandes decisiones, candidatos a gobernadores. Es más, Videgaray forma parte de decisiones de la esfera absolutamente íntima del presidente. Es decir, temas personalísimos que se los encarga a Luis Videgaray. Entonces, yo no dudaría que... algo tan sensible como la relación con Trump. Así de sencillo. Exactamente. Así de sencillo. El tema, tal vez, de la agenda, el top 3 de la agenda, Luis Videgaray es el que está viajando, es el que está dando la cara, es el que está... Y eso que dices, Javier, es importantísimo por otra razón. Porque cuando uno ve la sucesión en perspectiva, uno puede encontrar, digamos, varios momentos muy acentuados. Uno, 1920-1946. Los que llegan a la presidencia son generales de división, todos, con una excepción de Emilio Portes Gil. Pero a partir de 46, los que llegan son abogados, todos, con una excepción, Adolfo Ruiz Cortines. Y si uno lo ve más lejos, dice uno, claro, en 1920 termina la revolución, los hombres con poder son los jefes de operaciones militares, pero ya para 46 ya se creó el Banco de México, Nacional Financiera, las instituciones, ya no basta el prestigio de los militares, necesitamos profesionales, abogados. Nada más que a partir de Miguel de la Madrid, el mundo cambió y México cambió. Ahora necesitamos jugadores de las grandes ligas. Ahora necesitamos gente con formación económica que interactúe con los lectura, Sí. No, y si le suma uno a esta reflexión, es las decisiones que tuvo Videgaray en la elección de los candidatos a gobernador. En todas las elecciones intervino. Es decir, pese al enojo de muchos, porque además los priistas son muy curiosos. Se enojan entre ellos cuando hay una selección y un dedazo, pero al momento de la votación
todos cierran filas. Sí, es interesante. Eso el PRI. Acción Nacional. ¿Qué ha pasado con Acción Nacional? ¿Cómo lo lees, Omar? Híjole, yo sigo pensando que el Frente hizo un gran favor para, si iba a ser una elección de 2, de repente, o de 3, de repente hacer este Frente hace que yo sí sentí que de repente el PRI lo revivieron y lo metieron de nuevo a la jugada. ¿Por qué? Porque es un PRI es un PAN que está muy desgastado. La salida de Margarita, yo sí creo que... ¿Sí lo fragmentó? Fragmentó mucho más al PAN y dejó este Frente que también es un PRD que se viene fragmentando. Entonces, lo que está haciendo es un poco restar votos a tanto el PRI como a Morena. Y lo que vamos a ver al final es que le va a dar mucha fuerza al PRI, justamente lo que le faltaba al PRI para volver a meterse o sea, fue un error ¿tú consideras que fue un error de cálculo político de Ricardo Anaya? Sí, yo creo que, y además el discurso de Anaya, porque de repente Anaya te dice, es que no son los tiempos. Y de repente en sus decisiones dice, no, es que ya son tiempos de definirnos. ¿Es tiempo de definirse o no? Digamos, ha sido muy duro con la parte de los panistas calderonistas, ha fracturado al partido bastante. Y este Frente, pues yo sí pienso que es una aberración. Es finalmente una izquierda, que ya no sé si es izquierda como la del PRD, son plataformas políticas totalmente distintas y yo no veo que la gente esté votando por un frente. Va a haber gente que vote, pero creo que lo que hicieron es meter a la jugada a quien ya habían pensado que habían sacado. Alfonso Zárate. A mí me gustaría decir que el Partido Acción Nacional nace con una vocación de llevarle la decencia a el poder público. Es decir, cuando uno revisa los documentos fundacionales del PAN y los discursos de Manuel Gómez Morín, dice, este no era un partido político, no tenía el propósito de alcanzar el poder, tenía el propósito de moralizar la función pública. Entonces es la época en donde don Adolfo Ruiz Cortines llama a los panistas los místicos del voto. O es la época en que Marisol Loaesa llama al PAN la oposición leal. ¿Qué es lo que le va a ocurrir a esta oposición leal? Que en la erosión del régimen priista empieza a mirar la gente hacia otra fuerza política y Acción Nacional empieza a crecer. Y ese es el momento en que es invadido por los arribistas, por los oportunistas tipo Fox, digamos, panistas epidérmicos que aprovechan el desgaste del PRI para acceder al poder. Entonces, el PAN que tenemos hoy es un PAN muy distante al PAN ideológico de los orígenes, es un PAN bastante pragmático y me parece que eso ha generado una enorme frustración, al margen de los 12 años de la alternancia. La decepción terrible con Vicente Fox, la decepción con Felipe Calderón, con diferentes estilos, con diferentes formas de ser, pero Fox impuso la frivolidad, la señora Marta, las botas de charol, en fin, todo eso que decepcionó tanto. Felipe Calderón se reunió de sus amigos. Era el gobierno no de los aptos, sino de los adeptos. Sí. Y llevó a posiciones impresionantes y en un ir y venir. Pienso el caso de Alejandro Poiré. Poiré pasó en los 6 años de la administración de Felipe Calderón de ser director general a estar en la antesala de la presidencia de la República. Un cargo tras otro, tras otro, tras otro, 6 o 7 cargos en 6 años. Entonces la gente está muy decepcionada. Pero ahora los 6 años del PRI, un desgaste brutal, le abre nuevamente posibilidades al PAN y las está desaprovechando. Es decir, de estar de nuevo en la pelea de tener fuerte. 3 estados. Así de es. tener 3 estados a nivel nacional, de tener una fuerza importante, de tener representantes no supieron administrar importantes el triunfo de la intermedia. En el Senado también, en la Cámara de Diputados, orden, vaya, se pierde totalmente, se amarra Ricardo Anaya y bueno, pues la verdad es que si hay una palabra que escribe al PAN es incertidumbre, no sabe hacia dónde va. Lo que decíamos del PRI, que se alinean, esta liturgia con tanto protocolo, en Acción Nacional ahorita están en el aire. No sabe ni qué gobernador los va a apoyar al final. Independientes, pasando y brincando los independientes. ¿Qué decir, maestro Zárate, del tema de los independientes? En principio yo diría que... ¿Le sorprende la figura? Yo a los llamados independientes les diría candidatos sin partido. Okay. Porque creo que paradójicamente el candidato independiente a la presidencia es el más dependiente de todos los candidatos. Sí, parece una paradoja. Pero para poder competir en una elección presidencial, esos llamados independientes le tienen que vender su alma al diablo. Es decir,
la elección presidencial reclama tal volumen de recursos, tales acuerdos que si no se comprometen con poderes fácticos no tienen ninguna viabilidad. ¿Sí? Entonces, me pregunto, ¿a partir de qué hay alguien que decide ser candidato independiente? Y creo que en algunos casos lo hacen porque buscan sus 15 minutos de fama. En otros casos, los que se han inscrito es porque quieren que sus nietos digan, mi abuelo fue aspirante a la presidencia de la República. En otros casos creo que lo hacen, sería el caso de Margarita, porque está enojada con el partido que no le dejó ser candidata y dice, pues ahora se friegan y yo voy por fuera. En otros casos se hace por una enorme soberbia del que cree que la gente lo ama y ahora se van a dar cuenta de que no hay tal. Y habrá también los que se postulen inflados, son títeres manejados por un titiritero. Entonces, yo creo que esto, y en algún momento lo podríamos platicar, forma parte de la estrategia del PRI para retener la presidencia, que incluye como un factor muy importante la disgregación del voto. Entonces, o sea, si hoy viernes 20 de octubre no ve un candidato que le pegue en el tobillo a alguna fuerza política. No, y sin embargo, me parece que puede ocurrir, como ha ocurrido en otros momentos, en donde los puntos que obtengan modifiquen el resultado final. Es decir, lo inquietante es que si no tienen ninguna posibilidad, porque creo que no la tienen, sí van a poder modificar el escenario político. Que eso es interesante, ¿no? Esa última lectura, que es al final lo que decías. Lo que decías es revivir al partido en el poder. Es revivir al partido en el poder, hacer un poco lo que ocurrió en el Estado de México, es decir, fragmentar el voto. Yo creo que yo tampoco veo ningún independiente llegando a más del 10% del te padrón, fuiste alto. Y me fui alto, no, pues, juntamos a todos. Hay que ver de estos 40 independientes que ya están juntando sus firmas, cuántos quedan en realidad. Realmente contemos 4 o 5, 3 o 4. Sí, ¿no? máximo. 3 o 4. De estos 3 o 4. Porque es brutal el aparato para llegar a ser independiente. O sea, casi 900 es imposible. O sea, es de verdad imposible. Y hemos visto esta semana gente quejándose de Margarita, Ríos Peter, varios, Pedro Ferriz, diciendo, oigan, pues la aplicación que nos instalaron ya se votó, ya no puedo. Ya me repitió un nombre. Ya me repitió un nombre, no aparece en el padrón. Y yo veo que una de estas independientes podría en algún momento, antes de juntar estos votos que requiere, en el caso de Margarita, yo sí la veo de repente, si algún partido, otro partido le dice, ven a jugar por acá, creo que es muy factible dejar la parte de la independiente, porque si no, yo no veo ningún independiente ni al Bronco con las posibilidades de hacer competitivos con un Andrés Manuel López Obrador, con un cualquier frente, incluso con el frente, incluso con el propio PRI, frente, ¿no? Pese a estas encuestas que hemos visto esta semana que manejan en tercer, cuarto lugar a Margarita Zavala, aún como independiente. Pero si dejamos correr los días, digamos, obviamente el conocimiento sobre Margarita es porque en estas semanas conocimos todos su salida del PAN, ha estado mucho en prensa, ¿no? Sí, pero y es la inercia incluso, es la inercia de la salida. Interesante lectura, de verdad. Qué buenos comentarios de esta semana, de este recuento de lo que ha pasado, de verdad, muchísima lucidez y claridad.